El Centro Cristiano El León presenta esta palabra que quiero compartir con ustedes en mi mente, en mi corazón. Y la estuve leyendo todo el día y meditando en la palabra y pidiéndole al Señor que me hablara, que quería entender lo que Él estaba hablando a mi vida. Y yo dije, Señor, quiero entenderlo. Y estaba ahí como diciendo, no quiero hablar de esta palabra porque no quiero soltar nada que después termine haciendo problemas. Y yo dije, y seguí leyendo y seguí leyendo y seguí leyendo. Y yo estaba confiada en el Señor de que Él me iba a hablar. Y estando en la oficina comencé a sentir la voz del Espíritu Santo que Él me decía, tienes que entender, pero con tu espíritu. De la única manera que tú vas a oírme va a ser con tu espíritu. Tienes que ver las cosas, porque todo lo que sucede es espiritual. Y la única manera de entender y ver cómo el diablo se mueve es con nuestro espíritu y velando. Amén. Y en el verso 31 dice, después Jesús le dijo a Pedro, Pedro, escucha bien, Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes, y Dios se lo ha dado. Volvemos a leer, y si en lo posible lo podemos leer todo junto. Yo sé que yo estoy leyendo una versión del lenguaje actual, quizá tú tienes otra versión, quizá tú tienes Reina Valera, pero no importa, porque dice igual, ¿verdad? Quizás con distintas palabras, pero vamos al mismo punto, ¿verdad? Entonces ahí donde tú lo estás viendo, ahí tú lo lees con tu pensamiento, con tu boca, despacio. Amén. Dice, después Jesús le dijo a Pedro, Pedro, escucha bien. Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes. Y Dios se lo ha dado. Y seguimos, dice, pero yo he pedido a Dios que te ayude para que te mantengas firme. Por un tiempo vas a dejarme solo, pero después cambiarás. Cuando eso pase, ayudará a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí. Enseguida Pedro le dijo, Señor, si tengo que ir a la cárcel contigo, iré. Y si tengo que morir contigo, moriré. Y Jesús le dijo, Pedro, hoy mismo, antes de que el gallo cante, vas a decir 3 veces que no me conoces. Entonces, ¿qué fue lo que le dijo Jesús de un principio? Que Satanás había pedido permiso a Dios para ponerle prueba, tentaciones a los discípulos, a él y a los discípulos. Amén. Fíjate que Satanás, para venir a tentarnos, para venir a sacudirnos, porque en otras versiones dice que Satanás le pidió para sacudirlo.
como al trigo, ¿verdad? Para zarandearlo, también dice. Fíjate que para que Satanás pueda venir a zarandearnos, a sacudirnos, a poner prueba, a poner tentación, a poner tristeza, angustia, problema, lo que sea que esté pasando en tu vida o lo que hayas pasado en tu vida, para que Satanás se mueva de esa manera en tu vida, dice que él tiene que ir y pedir permiso a Dios. Pero Dios sí se lo dio. Y usted puede decir, pero ¿cómo que Dios le puede dar permiso al diablo para que venga a tentarme? Dice que el Señor, que Dios le dijo, hazlo. Dice, y Dios se lo ha dado, pero yo he pedido a Dios que te ayude. Yo he pedido a Dios que te ayude para que te mantengas firme. En otros dice para que tu fe se mantenga firme. Lo voy a leer en Reina Valera. Aquí. Dice, Simón, Simón, aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Jesús oró al Padre y rogó, intercedió al Padre para que Pedro no cayera. La tentación iba a estar, la prueba iba a estar. Y fíjate qué necesario que es muchas veces. Aquí la palabra del Señor nos habla y nos dice, si el diablo pide a Dios para zarandearnos, para sacudirnos, y Dios le está dando el permiso, es porque Dios, el Padre, sabe que es necesario que nos sacudan. El Padre sabe que es necesario que nos zarandeen, que nos prueben, que Satanás venga con la tentación. El Padre sabe que es necesario. ¿Sabe usted que cuando se zarandea el trigo, es para separar el trigo de la cizaña, de la pelecha, de lo que no sirve? El grano se utiliza y lo que no sirve se quema. Lo dice la palabra, ¿verdad? También cuando el árbol es zarandeado, el fruto, el buen fruto, permanece. Pero lo que está feo, ¿qué sucede? Cae. ¿Verdad? Entonces es necesario muchas veces en nuestras vidas que el diablo venga a zarandearnos. Y ahí es cuando se ven nuestros frutos. El fruto
de la paciencia, el fruto de la confianza, el fruto, el verdadero fruto, el fruto del amor, el fruto del gozo. El fruto de la misericordia. ¿Verdad? Y también se ve lo que está malo. Se ve el fruto de la impaciencia. El fruto o el corazón o la vida que no tiene amor. Pero dice la palabra que Jesús pidió al Padre. Dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Pero luego dice, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ahí hay comas, punto y comas. Hay tiempos, espacios, donde dice, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Jesús estaba rogando al Padre a que Pedro estuviera firme en su fe, estuviera firme en lo que él había visto, en lo que él había creído. Y tú, ahí hay una coma. Y dice, una vez vuelto, ¿qué me quiere decir esa palabra? Una vez vuelto, que Pedro, cuando tuvo la tentación, se retiró, lo negó. Dice, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. A ver, ¿cuántos serían capaces? A los pastores, vamos a tomar los pastores. ¿Cuántos serían capaces, hablo a los pastores, de traicionar el ministerio? No, me dicen ellos. 2, pastor Seba, no sé. Tampoco me dice. Ellos dicen que no. Seguro que no, ¿verdad? ¿Tienen seguridad de que no? Pedro también dijo, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Podría hacer esta pregunta en los matrimonios, ya que hay muchos matrimonios. ¿Cuántos serían capaces de traicionar a su esposo, a su esposa? ¿Serían capaces? Me miran como medio raro, no sé. ¿Cuántos serían capaces?
No. ¿Seguro? Algunos me dicen, sí, muy seguro que no. A ver, ¿cuántos serían capaces de traicionar a un amigo? A esos amigos, pero amigos, ¿vio? Amigos de toda la vida. Amigos de años. ¿Cuántos serían capaces? ¿Cuántos serían capaces de traicionar a su hermano de sangre? Su hermana de sangre. Pedro también dijo, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Si a ti te meten preso, yo también voy a ir contigo. Si a ti te matan, si te llevan hasta la muerte, yo también voy a ir contigo hasta la muerte. Gloria a Dios. El 34 dice, y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Pero Pedro tenía seguridad. Y ahí estuvo. En ese momento fue cuando el diablo le zarandeó, lo sacudió, lo probó. Pero fue permitido por Dios. Porque Dios, el Padre, le permitió al diablo sacudirlo, zarandearlo como al trigo. Pedro tuvo confianza en sí mismo cuando le dijo al Padre, al Señor Jesús, le dijo, hasta la cárcel yo voy a ir. Confió en sí mismo, dijo, no, ¿cómo voy a fallar? No, ¿cómo voy a traicionar a Jesús que caminó, que yo vi todo lo que Él hizo? Pedro tuvo confianza en sí mismo. Pedro tenía convicción de quién era Jesús, qué es lo que había hecho Jesús. Pedro tenía convicción de que Jesús era el Mesías, que Él era el que traía la salvación. Pedro le conocía, Pedro le amaba. Pero todo eso era la confianza que él tenía en sí mismo. Pero esa convicción que Pedro tenía, esa seguridad que Pedro tenía, falló cuando le negó. Falló cuando le negó. Gloria a Dios. Vamos a seguir leyendo. El 39 dice, Jesús salió de la ciudad y se fue al monte de los olivos. Como era su costumbre, los discípulos lo acompañaron. Cuando llegaron al lugar, Jesús le dijo, oren para que puedan soportar las dificultades que tendrán. Jesús se alejó un poco de los discípulos, se arrodilló y oró a Dios. Padre, ¿cómo deseo que me libre de este sufrimiento? Pero que no suceda lo que yo quiero, sino lo que tú quieres.
Yo leyendo esta palabra, yo dije, Jesús estuvo en el momento difícil como lo tuvo Pedro. Jesús le dijo a los discípulos, oren, ¿verdad? Jesús, volvemos a Reina Valera. El 39 dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, le dijo, orad, que no entréis en tentaciones. Y él se apartó de ello a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodilla oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, lo halló durmiendo a causa de la tristeza, y le dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. El 39, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos a orar. Jesús siempre hacía de ir a orar. Él siempre se apartaba para orar. Y dice, cuando llegó a aquel lugar le dijo a ellos, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ello a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodilla oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. El momento difícil que se le venía a Jesús, el momento de la cruz. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Imagínate a Jesús en el momento que se subió al monte a orar, orando con sus pensamientos. Imagínate tú si tendrías que haber estado en el lugar de Jesús. ¿De qué manera hubieses orado? Hubieses dicho, Padre, pasa de mí esta copa, haz tu voluntad y no lo que yo digo, no mi voluntad, no mi deseo. Cuando tú estás en medio de la dificultad, cuando tú estás orando, ¿cómo te presentas ante el Padre? ¿Qué le dices? Ayúdame a seguir hasta que termine esta tentación, hasta que termine esta prueba, hasta que termine por lo que estoy pasando. O le dices, Señor, por favor, sácame de esta situación. Señor, por favor, háblame cómo hacer para salir. Líbrame del que me persigue. Líbrame de mis enemigos. Jesús no oraba así. Yo me imagino a Jesús. Dice, Señor, si es posible, pasa de mí. Pero Jesús sabía
que eso era imposible. Jesús sabía que tenía que llegar hasta la cruz. Jesús sabía que se venía el momento del dolor, el momento de la humillación, el momento de ser avergonzado. Jesús sabía que venía algo pesado para él. Pero Jesús no oró conforme al temor. Jesús no oró conforme a su conveniencia. Jesús no oró pensando en sí mismo. Jesús no oró diciéndole al Padre: yo sé que tú tienes poder y tú puedes hacer lo que te estoy pidiendo. Líbrame de la muerte, líbrame de todo esto. Jesús no se negó. Jesús negó su carne. Porque Él dijo: hágase tu voluntad. Hágase lo que tú dijiste que tiene que ser. Y no se haga conforme al deseo de mi carne, al deseo de mi mente, al deseo del temor. Todos sabemos que nuestra carne es el deseo del pecado. Sino que Él habló con el Padre, viendo lo espiritual. Él sabía que a través de esa sangre venía la salvación para todos nosotros. La palabra de Dios dice que Jesús fue enviado para morir. ¿Para quién? Para el pueblo judío. Y Jesús sabía que le rechazaron, ¿verdad? Y fíjate, si Jesús oraba en ese momento, decía: Padre, tú me enviaste para salvar al pueblo judío, pero los judíos me rechazaron. No tengo por qué morir si ellos me rechazaron. Jesús no pensó en sí mismo, sino que vio el pecado que había en ti. Él entendió el propósito del Padre. Y el equivocado en ese momento era Satanás, cuando él creía que había ganado, que lo había matado a Jesús. Pero fíjate que el diablo fue un derrotado, porque Jesús resucitó. Y cuando Él se levantó de entre los muertos, Satanás fue derrotado. Imagínate que Jesús todo lo viera carnalmente. Por eso nuestros ojos se tienen que abrir. Como dice aquí la palabra, dice: cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló
¿Cómo los halló? ¿Y por qué dormían? ¿Por qué dormían? Los halló durmiendo a causa de la tristeza. ¿Y qué es lo que se entristece cuando nosotros estamos en prueba? ¿Qué es lo que se desfallece cuando nosotros estamos en prueba? ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros nos desanimamos porque estamos en prueba? ¿Nuestro espíritu? No, nuestra carne. Ay, no doy más. No soporto la tristeza. La palabra de Dios dice que el espíritu, la carne, se enferma. Y fíjate cómo quedaron los discípulos. Por causa de la tristeza, ellos se durmieron. La tristeza, en el momento de la dificultad, si tú no te pones a velar, si tú no te pones en oración, si tú no comienzas a batallar con tu espíritu, te vas a dormir. Porque eso, el problema, la dificultad, el desánimo, te duerme espiritualmente. Por eso la iglesia en estos tiempos duerme. La palabra de las 10 vírgenes en estos tiempos significa la iglesia. Los discípulos se durmieron. Por no orar. Por no orar vino la tristeza. Tú no oras, tú no vas a salir en victoria. Tú te duermes espiritualmente. Tú no oras, te entristeces espiritualmente y te duermes. Y cuando tú duermes, no puedes entender, no puedes ver con tus ojos espirituales, no puedes oír con tus ojos espirituales, no puedes ver el engaño de Satanás, no puedes oír, identificar cuál es la voz de Satanás, cuál es la mentira de Satanás. Te vas enredando. Con los deseos de tu carne, con los pensamientos de tu carne. Y te vas entristeciendo espiritualmente y te duermes espiritualmente. Quiero que veas en 1 Corintios, este es el último versículo y nos estamos poniendo de pie. 1 Corintios, gloria a Dios, 1 Corintios 10. Y dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que
que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. La prueba, la tentación, aquí dice, no os ha sobrevenido, no ha venido ninguna tentación que no sea humana. Tú eres humano, tú eres de carne. Y vas a ser tentado conforme tú eres. Pero dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que quedará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. La palabra de Dios dice que no es contra, grítelo, no es contra mi hermano, no es contra mi esposo, no es contra el pastor, no es contra el apóstol, no es contra mi familiar, no es contra mi hermano, contra mi amigo, mi padre, mi madre. No es contra carne ni sangre, pero sí contra potestades celestiales, contra principados, contra maldad, contra demonios, contra espíritus. Por eso tus ojos se tienen que abrir. Por eso tú tienes que dejar de dormir. Vela. Empieza a divisar con tus ojos espirituales, porque hay un mundo espiritual aparte del literal que vivimos. Hay un mundo espiritual que en estos últimos tiempos se está manifestando. Velad, orad. Fíjate, Pedro, la tentación vino y él no negó a Jesús. Y Jesús se lo dijo. Jesús le dijo, Pedro, ¿me vas a negar? Pero cuando vuelvas, le vas a ayudar a fortalecer a tus hermanos, los discípulos. Muchos dicen, pero ¿por qué sucede todo esto? ¿Por qué me pasa esto? Ve y lee. Y deja que el Espíritu Santo te hable.
Yo cada vez que leo la palabra, yo digo, wow, tremendo lo que la palabra nos habla. Tremendo lo que sucede en mi vida, lo que sucede en mi vida, lo que sucede en este mundo, lo que sucede en la iglesia, lo que sucede con tu vida. Está escrito. Está escrito. Amén. Ponte de pie. Gloria a Dios. Gloria sea tu nombre, Jesús. Cierra tus ojos. Yo sé que muchos están cansados y trabajados, como dice la palabra. Cansado de lo mismo, de vivir día a día, siempre lo mismo. Cansados de la dificultad. No alcanzas a salir de una que ya viene otra. Salimos de una prueba y viene la otra prueba y la otra y la otra. Y no hay descanso. La palabra del Señor dice 6 veces. 6 veces vendrá la prueba. Pero la 7ª te librará Jehová. Seis veces vendrá la prueba, una tras otra. No tendrás respiro. Quizá esos son tus pensamientos. Pero la 7ª te librará Jehová, dice el Señor. Pero es necesario que tú te metas en oración. Es necesario que tú comiences a buscar a Dios en espíritu. Es necesario que tus ojos espirituales se comiencen a abrir para poder ver el mundo espiritual. Porque el mundo espiritual se está manifestando en estos tiempos. Gloria a Dios. Y tú, para poder entender todo lo que te estoy diciendo, todo lo que está sucediendo en tu vida, todo lo que tú estás preguntándole a Él, para que tú puedas entender, para que tú no te sientas perdido, para que tú no te sientas cansado, trabajado, de soportar, de luchar, de estar firme. Tienes que comenzar a buscarle en espíritu. Tienes que comenzar a buscarle en espíritu para que el Espíritu Santo venga con revelación a ti. Para que el Espíritu Santo pueda guiarte. Para que tú te puedas tomar de su mano. Para que tú te dejes llevar
hasta llegar al propósito que Dios tiene para ti. Deja tus pensamientos, deja tus fuerzas. No hay duda de que tú sabes de lo que Dios hizo en tu vida. No hay duda de que tú crees en el poder que Dios tiene, en la manifestación de su poder, en la manifestación de su amor sobre ti. No hay duda. Pero tienes que fortalecerte cuando el diablo viene a sacudirte. Tienes que permanecer en tu fe. No estar confiado en ti mismo. Solo que confiar en Dios. Y dejarte caer, pero en las manos de Él, en sus brazos. De decirle: Señor, yo llego hasta aquí. Ahora sosténme tú, llévame tú, cárgame tú, levántame tú, guíame tú. Me doy convencido, yo no tengo fuerza, yo no sé cómo hacer. Pero tu palabra dice que tú no vas a poner cargas sobre mí que yo no pueda soportar. Tu palabra dice que tú vas a darme la salida de todo lo que está sucediendo en mi vida. Él pone de su parte, pero tú tienes que buscarle. Tú tienes que buscarle. En espíritu. Dile: Señor, quita todo lo que impide. Todo lo que impide que yo me entregue a ti. Todo lo que impide hallar tu presencia. Quita de mí, Señor. Ayúdame. Ayúdame. Porque no tengo confianza de mí mismo. No sé que soy capaz de hacer. No sé si soy capaz de llegar hasta el final. No sé si soy capaz de seguir de pie. No sé si soy capaz de seguir caminando. No sé si soy capaz pero necesito que tu Espíritu Santo traiga luz. Necesito que tu Espíritu Santo quite toda venda de mis ojos, en el nombre de Jesús. Levanta tus manos, amada iglesia. Levanta tus manos y proclama con tus labios lo que tú quieres recibir de Él. Comienza a profetizar con tus labios. Comienza a profetizar con tus labios. Comienza a profetizar con tus labios. Que esa gloria postrera vendrá sobre ti.
Comienza a profetizar con tus labios que Él es el que te levanta, que Él es el que te sustenta, que Él es el que te trae nuevas fuerzas. En el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús. Profetiza que Él te saca de ese sueño. Profetiza que te saca de esa pereza. Profetiza que Él te saca de esa tristeza. Profetízalo con tus labios. En el nombre del Señor Jesús. Tú quita toda tristeza espiritual. Tú quita todo dormir espiritualmente. En el nombre del Señor Jesús yo me declaro libre. En el nombre del Señor Jesús yo me declaro un hombre de oración, una mujer de oración. Me declaro, Señor, me declaro libre en el nombre del Señor Jesús. Declaro que mis ojos espirituales se abren, que viene un despertar en el propósito que tú pusiste en mí, que viene un despertar en el ministerio, que viene un despertar, Señor, en mi matrimonio, en mi hogar. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.